andar y les digo, acuérdense que estoy chiquita. Vamos a orar, hermano. Mi Señor, te doy gracias por tu presencia en este lugar, porque sé, mi Dios, que has preparado los corazones para poder recibir tu palabra, esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y es increíble, hay veces que pensamos que hablamos y hablamos al aire y que no hay respuesta, Señor. Pero tú hablas a los corazones de una manera particular y tú los bendices y les ayudas a dar pasos, Señor. De manera que te pido, Señor, que cubras, que nos cubras, Señor, con tu sombra, Señor. Que estemos, Señor, bajo tu cuidado y bajo tu dirección por medio del Espíritu Santo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que les voy a comentar, hace muchos años, cuando mi hija se casó, mi esposo y yo estábamos sumamente dolidos y porque pues, no aprobábamos su decisión, ¿sí? Y ella ya se había ido, ya se había casado y ya se había ido, se iba a ir a Argentina. Ella radicó en Argentina 10 u 11 años, no recuerdo. Y un día Arnulfo y yo estábamos muy decaídos, muy tristes por esa situación. Nos dolía que la decisión que solo había tomado. Y un día llegó Elías de trabajar, él aún no se casaba, y nos vio ahí, gracias, Cheche. Nos vio, llegó y nos vio que estábamos ahí muy tristes. Y dice, ¿qué tienen? ¿Qué les pasa? Y me dice, ¿qué están haciendo, mamá? Le digo, no, estábamos platicando tu papá y yo pidiéndole a Dios que permitiera que el día que nos fuéramos juntos. No queremos tener el dolor de separarnos. Y Elías se quedó ahí en el dintel de la puerta y se recargó, así hagan de cuenta que esta era la puerta, y se recargó así y subió la pierna y se quedó un rato allí callado, ¿sí? Sin decir nada, como pensando, ¿sí? Y luego de repente se endereza y dice, sí, pues sí pudiera ser. Le digo, ¿sí? Y me dijo, sí, dice, por ejemplo, en un accidente se puede morir. Le dije, ay, no, que se muere entonces primero él. Sí, y que creen, sí se fue. Primero él. Y quiero decirles que dejó un gran hueco en mi corazón, aunque el Señor lo ha llenado. ¿Sí? Y la ausencia de Arnulfo la ha llenado el Señor con creces. ¿Sí? Y todo esto porque les quiero platicar una anécdota que oí de una predicadora en referencia a un par de ancianos, ¿sí? Y la señora ya estaba a punto de partir y el anciano veía con mucha tristeza a su esposa y la veía decaída. Y entonces él quiso animarla, le dijo, viejita, dime qué es lo que te agradaría que yo hiciera para que tú pudieras estar contenta. Le dijo, ¿te acuerdas que cuando estábamos jóvenes te gustaba sobarme los pies? Te los sobo, y se los empezó a sobar. Dice, y le dice ella, ¿te acuerdas que yo te daba masajes en la espalda? Y él le dijo, pues dámelos, y se acercó y la viejita como pudo le dio masajes en la espalda. Pero dime, viejita, ¿qué más te agradaría para que tú te sintieras contenta y amada? Y le dicen, ¿te acuerdas, viejo, que luego me mordías las orejas? Y entonces el viejito se para volado
y le dice ella, ¿a dónde vas? Voy por mis dientes. Y ustedes preguntarán, ¿esto se tiene que ver con la práctica? No, no tiene que ver, pero quería verlos reír, hermanos. ¿Sí? Entonces, la plática del día de hoy se llama No te rindas. No te rindas. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 16:9, ¿sí? Dice, el Señor recorre su mirada, dice, sobre toda la tierra y está listo para ayudar a quienes son fieles. ¿Se fijan? Siempre hay una disposición de parte del Señor, pero nos pide algo, ¿sí? Él está dispuesto a darnos lo imposible, pero quiere que nosotros, ¿verdad?, hagamos lo posible. Y aquí nos dice que Él está listo para ayudar a quienes son fieles, ¿sí? Miren, Israel anduvo por el desierto rumbo a la tierra prometida y los años pasaban y daba la impresión de que ellos no llegarían a ese lugar por más que caminaban, ¿sí? Y hubo un momento en que el pueblo de Israel, no hubo uno, varios momentos en el que el pueblo de Israel sintió un gran desánimo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió, ¿sí? En esta, ¿verdad? El Señor ve, ¿verdad?, que nosotros todos tenemos que tener un camino. Y en ese camino siempre, en su vida, ¿no han sentido desánimo? Sí, ¿verdad? Y parece como que aquello que necesitamos nunca va a llegar. Pero aquellos que confiamos en el Señor, hermanos, siempre tenemos esperanza, porque nos dice su palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Va a ser añadido. Y ustedes saben que quien dio esa palabra es una persona fiel, que está dispuesto a cumplirla, ¿sí? Entonces, yo quiero que sepan que este es el secreto del éxito, el no rendirnos, ¿sí? Porque vamos a encontrar desánimo en muchas áreas de nuestra vida, pero si tú eres capaz de creerle a Dios, ve lo que dice la palabra, que está listo para ayudar a quienes son fieles, ¿sí? ¿Y sabes qué? Lo está respaldando ni nada más ni nada menos que el dueño del universo, el que te hizo, ¿verdad? El que hizo los cielos y la tierra y el que te hizo a ti, ¿sí? Y te hizo no para que sufrieras, te hizo para darte bendición, ¿sí? La falta de fidelidad fue lo que nos trajo a vivir en lo que estamos viviendo alrededor del mundo, ¿sí? Vemos infidelidades, vemos traiciones, vemos maldad en todo lo que está a nuestro alrededor. Pero Dios quiere, ¿verdad? Si llegó a nuestra vida, llegó para podernos cubrir. Él dice que Él es nuestro escudo y nuestra retaguardia, ¿sí? Y no nos va a hacer daño a aquello que está alrededor. No quiere decir que no vamos a sufrir las consecuencias de lo que hay alrededor. No, tú de manera particular las vas a vivir de una manera diferente, porque hay dos maneras de vivirlo, con nuestras fuerzas o, ¿cómo? ¿Con las fuerzas de quién? De Dios, ¿sí? Entonces, yo les decía, no rendirnos, si ya venimos a los pies de Cristo, ¿y por qué llegamos? Pues porque necesitamos, porque hemos llegado derrotados, ¿sí? Porque hemos llegado sin esperanza, así como ese pueblo, ¿verdad?
que caminaba por el desierto y no llegaba a la tierra prometida, yo quiero decirle, ese desierto tuvo un propósito, ¿sí? Mostrarles que Él es el Todopoderoso y que si ellos eran capaces de confiar en Él, iban a poder obtener esa tierra prometida. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros podemos, ¿verdad? Vivir vivir en el desierto, caminar en el desierto, pero sabemos que tenemos una esperanza en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ¿y saben quiénes son los que logran entrar a la tierra prometida? Los que son fieles. Solo los fuertes pueden pagar el precio del éxito, hermanos. Por eso es que yo te digo, no te rindas a pesar de todo lo que tú estés experimentando y en este momento. ¿Por qué? Porque los cristianos y los no cristianos vivimos las mismas cosas, pero les decía, unos lo enfrentan en sus fuerzas y nosotros vamos porque el Señor va delante de nosotros, ¿sí? Entonces, yo les digo, no se rindan, hermanos. Miren, yo he servido al Señor durante el tiempo que he servido al Señor. He visto mucho desánimo. Han pasado miles de personas por esta iglesia. Y yo he visto mucha gente, ¿verdad? Que ha estado, ¿cómo se llama? Que ha estado en esta congregación. Y cuando ellos se encuentran al Señor, que tienen un encuentro real con el Señor, hermanos, empiezan con un amor y con una entrega a Dios y queriendo ser útiles al Señor, porque el que quiere, ¿verdad? Quiere servir, quiere hacerse notar, quiere agradar a al que está amando. ¿No nos ha pasado eso en el mundo? Cuando amamos a alguien, no le queremos servir, no lo queremos tener cerca de nosotros. Y mucha gente ha pasado, ¿verdad? Por este lugar, pero yo quiero decirles, tristemente, ¿verdad? Tristemente hemos visto, ¿verdad? Que muchas personas que se enamoraron de Dios, que le sirvieron, ¿sí? De una manera entusiasta, y ¿verdad? Algunos de ellos hoy siguen sirviendo a Dios. Aunque ya no están con nosotros, siguen sirviendo a Dios, ¿sí? Porque de este lugar salieron muchos discípulos de Arnulfo, ¿verdad? Que hoy son pastores y que hoy están haciendo obra en distintos lugares del país. Y no solamente del país, sino que fue en América Latina, en Estados Unidos, hermanos que han continuado en el camino. Y no podemos decir, hermanos, que no es porque no han tenido tropiezos. Sí, hermanos, sí los han tenido, pero siempre ha estado ahí la mano poderosa del Señor para levantarlos. ¿Y saben cuál ha sido la característica de esas personas que hoy sirven a Dios y que están transmitiendo la palabra y dando la oportunidad para que aquella gente que esté a su alrededor pueda también conocer a Jesús y ser salva y tener una esperanza de vida eterna? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Que no han tenido problemáticas? Sí las han tenido, ¿sí? Pero se han levantado. Dice el Señor que cuando el justo se cae, ¿qué va a pasar? Se va a levantar, ¿sí? Pero llegó un momento en que todo se nubló, ¿sí? Todo se nubló para su vida y sin embargo se han levantado porque no se rindieron. Supieron que solamente hay esperanza ¿en quién? En Cristo. Solamente en Él hay esperanza, ¿sí? Entonces, si el desafío que tú tienes en este momento te hace sentir cansado de esperar, ¿sí? Yo te digo, no te desanimes, porque el que prometió es capaz de cumplir más allá de lo que Él mismo nos ha prometido, ¿sí? O de lo que, mejor dicho, de lo que nosotros esperamos, porque Él sí nos va a dar lo que Él ha prometido.
Y nosotros en ocasiones esperamos algo y Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Y yo les decía, hoy se encuentran repartidos a través del territorio muchas personas que están sirviendo a Dios. Pero ¿sabe por qué están sirviendo a Dios? Porque no se rindieron, ¿sí? Pero yo también les quiero decir, más son los que se han rendido. Empezaron, hermanos, con un gran entusiasmo y como las cosas no se daban de acuerdo a su opinión, porque es otra cosa que les quiero decir. No esperes que Dios haga lo que tú quieres como tú quieres. Él va a hacer lo que Él quiere para bendecirte. Y es como Él quiere y como Él dice, ¿sí? Y no te desanimes, porque cada situación que tengas que vivir y que tú te encuentres con que no lo estás experimentando, o sea, no estás viviendo o recibiendo lo que tú quieras, no quiere decir que que tú no estés en el corazón de Dios, porque dice que recuerdes esta palabra, que Él tiene pensamientos de ¿qué? De bien y no de mal para ti. Nosotros hay ocasiones que pensamos que la solución a nuestro problema es de acuerdo a nuestros pensamientos, pero los que hemos decidido dejar nuestra vida en las manos de Dios no es de acuerdo a nuestros pensamientos, es de acuerdo a los pensamientos de Él. Y los pensamientos de Él, aunque me duelan, van a traer ¿qué? Bendición, ¿sí? Entonces, por eso es que te digo, no te rindas ante los problemas que estás tú viviendo, porque el Dios al que estás acercándote es el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el que está dispuesto a bendecirte, el que está listo para ayudarte, ¿sí? Entonces, yo les digo, conozco personas, o sea, que se apartaron del Señor aún cuando estaban sirviéndole con gozo, ¿sí? Y ¿sabes qué fue lo que pasó? Empezaron a cansarse, porque ¿cuántas veces? Yo les digo, muchas veces yo he tenido ganas de tirar la toalla. ¿Ustedes no? Yo sí. Pero ¿saben por qué no la tiro? Porque yo digo, como lo que dijo Pedro, ¿y a dónde puedo ir si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Solamente Él. Y entonces cojo mi toalla y la vuelvo a poner en el lugar donde Dios quiere que la tenga. Y le digo, Señor, fortaléceme, anímame. Pero hubo mucha gente, hermanos, que se ha apartado del Señor, ¿sí? Pensando, ¿verdad?, que ellos pueden por sus propios medios esforzarse, ¿verdad?, y conseguir aquello, y más rápido, o sea, conseguir aquello que ellos quieren de una manera más rápida. Y yo te digo, no hay más rápido que Dios, porque el día que te lo dé, no te lo va a quitar, ¿sí? Dios te ama, ¿sí? Entonces, que he visto esa gente que se ha apartado y han perdido sus matrimonios, ¿verdad? Han vuelto a sus vicios, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros nos apartamos del Señor, si mis vicios eran si se pueden calificar de niveles, si mi vicio era del nivel 7, cuando yo conozco al Señor, va bajando 6, 5, 4, 3, 2, ¿sí? Van bajando aprendo a negarme y a darle la honra a Dios por mi vida. Y voy bajando de nivel. Pero si ya cuando estoy sirviendo al Señor y empiezo a fastidiarme, a hartarme, porque el mundo empieza a jalarme, y empiezo como los judíos que extrañaban, ¿verdad? Que extrañaban, hermanos, las ollas de carne y los pepinos y los puerros, y volteo así con mucha tristeza.
Ellos sí se divierten y yo no me puedo divertir. Y el mundo los empieza a jalar. Entonces, si cuando el Señor me llegó a mi vida, estaba yo en el nivel 7, cuando yo me aparto del Señor, empiezo nuevamente a sumar. Entonces es el 2, el 3, y vuelvo a llegar al 7. Pero ¿saben qué? Rebaso el 7 y voy al 8 y al 9 y a veces hasta el 10 y me pierdo totalmente. Porque sin Dios. Dice que llega el malvado y bueno, el Señor llegó y limpió tu casa, limpió tu corazón, ¿sí? La dejó limpia, pero esa casa tiene que ser llenada, ¿sí? ¿Llenada con qué? Con la palabra del Señor, ¿sí? Pero cuando llega el malvado y pasa dándose una vueltecita a ver cómo estás, porque siempre va a estar viendo de qué manera te encuentras para otra vez engancharte, ¿sí? Porque la vida del cristiano es una lucha continua. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en la presencia del Señor. O sea, el Señor hizo de nosotros guerreros, soldados, ¿sí? ¿Y un soldado para qué sirve? ¿Para qué? Para pelear. Entonces nosotros tenemos que estar peleando, pero si nosotros nos equipamos con la palabra de Dios, hermanos, no va a haber diablo que nos tumbe, ¿sí? Porque va a estar con nosotros el más poderoso. Por eso es que yo te digo, no te rindas. Si tú piensas, porque decimos, bueno, no se me va a olvidar el milagro que Dios hizo en mí. Yo quiero decirte, sí se olvidan los milagros, ¿sí? Sí se olvidan los milagros, sí se olvida lo que Dios hizo en mi vida con el pasar del tiempo. Y después como que no le hacemos caso, ¿sí? Y por eso es tan importante que hoy, ¿verdad?, entiendas que el día de la salvación es hoy y que mañana también el día de la salvación, si fuera mañana, hoy es el día de la salvación. O sea, siempre tienes que estar como esas vírgenes cuidando el aceite que hay en ti, ¿sí? Porque si no, puede pasar que se te acabe el aceite y que cuando venga el Señor te encuentres con que no tienes aceite para alumbrar el camino. Dios quiere que todos los días de tu vida, en todo momento, las 24 horas del día, te la pases en relación con Él. Aprende a depender de Él, porque tu adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente, viendo a quién va a devorar. Y si tú te dejas, te va a devorar. Y si ve tu casa que está limpia y vacía, dice, ya está, pero está vacía, no la llenó de Cristo, no la llenó de la palabra, no la llenó, ¿sí?, con la presencia del Espíritu Santo. Entonces va y busca a otros, dice la palabra del Señor, 7 ¿qué? Peores que Él, y vamos. Y por eso nos encontramos que aquellos que se han apartado del Señor son peores de lo que antes eran de conocer a Dios, ¿sí? Porque tenemos que estar siempre pendientes. Entonces, no te confíes a que porque estás en el Señor en este momento, ¿verdad?, no vas a caer. No te confíes, porque mire, hubo un rey. Vamos a leer el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, ¿verdad? Del 1 al 6, por favor, ¿sí? Y dice de esta manera, lo voy a leer en la Nueva Biblia, nueva versión internacional, ¿sí? Entonces dice así, Asa hizo lo que era, desde el 1, Abías murió, ¿sí? Y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Durante su reinado el país disfrutó de 10 años de paz.
quiero que se fijen en esos 10 años de paz. ¿Sí? Dice, Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Aserá. Además, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. Yo les quiero decir, no crean que esta orden de Asa, ¿verdad?, fue fácil de recibir. Si la gente está llena de ídolos, bueno, nada más es cuestión de que lo veamos a nuestro alrededor. ¿Es fácil? Quienes vienen de la religión popular, ¿les fue fácil tirar la idolatría? No, no es fácil. Entonces viene el rey y dice, les quito todos sus ídolos, ¿sí? Y van a adorar a Dios. ¿Ustedes creen que es por imposición? Ya hubiéramos convertido a todo el mundo, ¿no? Entonces, o sea, esta orden de Asa, no crean que fue algo fácil ni que le cayó muy bien al pueblo, ¿sí? Aunque conocían de Dios, el pueblo de Israel como el pueblo, todos los pueblos del mundo son muy dados a la idolatría, ¿sí? Y entonces dice que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos, como si fuera fácil, ¿no? Y de este modo, Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá. O sea, no era nada más en un lugar, no era un templo, ¿sí? Era toda la ciudad, ¿sí? Y eran ciudades. Y durante su reinado hubo tranquilidad. ¿Por qué creen que hubo tranquilidad? A ver, hermanos, cuando leamos, vamos a observar lo que dice. Se deshicieron de todos los ídolos, ¿sí? Y el Señor, ¿ustedes creen que le agrade o le desagrade eso? Que le agrada, ¿sí? Entonces dice, Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años, o sea, esos 10 años, el Señor le dio descanso y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Yo quiero decirle, si tú estás viviendo un momento de paz, ese momento no es para que te relajes, es para que planees tu propia vida espiritualmente hablando, para que tú puedas tener una comunión con Dios. Ya Dios me dio paz y qué tranquilidad, no tengo problemas. No, ponte alerta, porque tu adversario anda cuidando a ver qué andas haciendo para poderte atacar, ¿sí? Y dice, ¿hasta qué verso les dije? Hasta el 6, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo le quiero decirles, hermanos, Asa vivió, ¿verdad?, 10 años de paz. Y vemos por qué motivo. Porque se dispuso a obedecer a Dios. Se dispuso a hacer a un lado todo aquello que le podía haber estorbado en su vida y en su gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué es de lo que te tienes que deshacer tú? Porque ya hemos hablado en otras ocasiones y hemos dicho, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, que tenemos que sacar, que los ídolos no solamente son las figuras o las imágenes que los hombres hacen, sino algo que esté antes que el amor a Dios. Todo aquello que nos estorbe para darle a Dios el primer lugar es un ídolo. Apréndelo a hacer a un lado y haz lo que Asa hizo, ¿sí? Lo que hizo, los hizo a un lado, ¿verdad? Y se dispuso, dice la Escritura, que se dispuso a honrar a Dios
Dice que se dispuso a hacer lo bueno y agradable delante del Señor. No puedes darte descanso. Aunque no tengas en este momento problemas, no te des descanso. Tú tienes que estar siempre en una relación de comunión con Dios, ¿sí? Entonces, dice que en ese tiempo, en esos 10 años, Asa hizo algo, fortificó las ciudades, pero también capacitó a su pueblo, ¿verdad? Y dice la Escritura que tuvo 300,000 hombres preparados para la guerra, y otro de los pueblos, ¿verdad?, tenía 280,000, de manera que vivían allí con ellos, ¿sí? Y entonces tenía 680,000 soldados para la guerra, ¿sí?, dispuestos para la guerra, porque no sabía en qué momento iban a atacar. Y es lo mismo que te digo, tú no sabes en qué momento va a atacar el diablo en tu vida, y entonces si no estás preparado, te va a derrotar, ¿sí? Y leemos más adelante en el verso 10, no, del verso, sí, no, en el verso 11, dice, allí Asa, bueno, resulta de que unos etíopes, ¿verdad? Un rey etíope va contra Asa, ¿sí?, contra el pueblo de a donde estaba reinando Asa, y dice que llevaba 1,000,000 de soldados, bien capacitados, ¿sí? Y entonces Asa dijo, bueno, pues para eso están preparados mi gente también, pero vean la diferencia. Eran 680,000 contra 1,000,000, ¿sí? Pero además, el ejército de Asa no había tenido que enfrentar guerras. ¿Pero qué hizo Asa? ¿Sí? Él se había preparado, ¿verdad? Fortificó las ciudades, preparó gente para la guerra, pero no se olvidó de su Dios, ¿sí? Y dice la Escritura en el verso 11 de ese capítulo, Asa invocó al Señor su Dios y le dijo, Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor, y Dios nuestro, porque en ti ¿qué? Confiamos, ¿sí? Y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Él dijo, pues yo ya tengo 680,000 soldados dispuestos, preparados para pelear. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Fíjate, siempre dándole la honra y la gloria a Dios, ¿sí? Y dice, Señor nuestro, dice, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. O sea, en tu nombre, siempre sabiendo que Él es más fuerte que tú, recordando que Él es nuestro escudo y que nosotros no podemos y que el único que puede librarnos de todas las luchas de la vida, hermanos, es nuestro Dios, ¿sí? Y dice, tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. ¿Sabes tú que Asa estaba hablando en ¿cómo se llama? En fe. Porque cuando nosotros nos hemos bautizado, nos convertimos ¿en qué? En pueblo de Dios, y somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, somos Cristo también, hermanos. Somos Cristo porque pues, mi cabeza no es parte de mi cuerpo y mis manos no es parte de la cabeza. Entonces, Asa tenía muy claro que ellos eran pueblo de Dios y dijo, no permitas que ningún mortal se alce contra ti. ¿Sabes tú que cuando alguien atenta contra ti, está atentando contra Cristo mismo? Porque tú eres pueblo, tú eres parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y dice el verso 12, el Señor, no dice que el ejército,
Dice, el Señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon contra Asa y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida. ¿Sí? Y dice, porque el Señor y su ejército los aniquilaron. ¿Quién? El Señor, ¿sí? El Señor. Dale el primer lugar al Señor y vas a vivir una vida no victoriosa, sino más que victoriosa, ¿sí? Por eso es que yo te digo, si en este momento te sientes débil o desganado, yo te digo, a ver, ¿cómo les dije que se llamaba? No te rindas, porque Él va contigo, va delante de ti como poderoso gigante. David, cuando se enfrentó al Goliat, no dijo, porque yo soy un gran, muy bueno con la onda. Dijo, tú vienes conmigo, hacia mí, ¿verdad? Con muchos, ¿cómo se llama? Elementos de guerra. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes tú que ese nombre está sobre todo nombre que se nombra? Y sobre tu tristeza y sobre tu derrota y sobre tu dolor o sobre tu enfermedad o sobre tu tristeza está el nombre de Cristo. Ese nombre que está sobre todo nombre. Por eso te digo, no te desanimes, hermano. Tú no, ¿cómo se llama? No te rindas, ¿sí? Porque tú ya tienes las de ganar. Nosotros no caminamos por lo que vemos, sino por lo que Él nos ha prometido, ¿sí? Y yo puedo estar sufriendo en este momento de situaciones emocionales muy fuertes, pero el Señor, Él me dice, yo soy tu paz. Porque la paz que yo te doy no te la puede dar ni el mundo. Y entonces tú puedes ver que a través de la palabra de Dios tú puedes ser un vencedor. Tú eres un vencedor. Pero dale siempre la honra y la gloria al Señor, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, ¿verdad? Que el Señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon con Asa y Judá. ¿Sí? Los derrotó el Señor. Y lo mismo va a pasar contigo, con tu problema, con tu angustia, con todo aquello que te está acechando. Dios los va a derrotar porque tú eres parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y vemos a Asa viviendo una vida de victoria en victoria porque confió en Dios, ¿sí? Y nosotros vemos ahí en Segunda de Crónicas 15, ¿verdad? Del 1 al 7, lo que pasó. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. Y lo mismo nos dice el Señor en este momento. Escúchenme, por favor, hermanos. Escúchenme, porque yo estoy con ustedes, ¿sí? Y dice, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. No hay, en el Señor no hay un ápice de fallar, hermanos. Porque si lo estamos buscando, el Señor se dejará hallar por nosotros, ¿sí? Porque lo estamos buscando, ¿sí? Dice, pero si lo abandonan, fíjense que eso se quede muy dentro de nuestro corazón. Si lo abandonan, Él los que abandonará. No es Dios el que nos deja, eres tú el que dejas al Señor. Y el Señor quiere en esta mañana alertarte para que tú vivas una vida en victoria, para que tú tengas la seguridad de que a pesar de todas las situaciones difíciles que tú puedas vivir, Él estará siempre dispuesto a ayudarte.
cuando estamos con Él, nosotros no vamos a ser derrotados, hermanos. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Pablo fue derrotado porque lo azotaron, porque lo metieron a la cárcel y por todo lo que tuvo que experimentar? ¿Ustedes creen que fue derrotado? ¿Era una vida de derrota? Era una vida más que victoriosa. Entonces nosotros empezamos a ver la vida desde un ángulo distinto, hermanos. Nosotros vemos por encima los problemas. Los problemas no nos abrazan, los problemas no están debajo de nuestros pies. Nosotros estamos en la mano del Señor viendo que esos problemas están derrotados porque estamos confiando en Él, ¿sí? Y Él está listo para ayudarnos. Y dice más adelante, por mucho tiempo, en el verso 3 dice, por mucho tiempo Israel estuvo sin Dios, sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que les enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Si le has fallado, no te preocupes. Dice que Él te perdona cuando tú te arrepientes de manera auténtica. Dios se acerca a tu vida, ¿verdad? Y busca tu persona para que vivas una vida sobre victoriosa. ¿Sí? Y dice, en aquellos tiempos no había seguridad, ¿sí?, para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras, ¿sí?, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes, nosotros, hermanos, manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. No tenemos un ápice para perder, hermanos. Nosotros no somos unos perdedores, somos unos ganadores. ¿Sí? Entonces, yo quiero decirte, dice la Escritura, que cuando Asa oyó este mensaje, pero tenía las evidencias de la presencia y del cuidado de Dios en su vida, lo que hizo Asa fue ofrecer de ese botín que recogieron de los etíopes, hizo un grande holocausto para el Señor, para honrarlo y para glorificarlo y para exaltarlo, porque el Señor fue el que los libró de haber perecido en las manos de los etíopes, ¿sí? Y hace un rato les decía yo, hermanos, sí se olvidan, hermanos, los milagros que Dios hace. Estaba viviendo en victoria, podía tener la seguridad de la presencia de Dios en su vida y en su pueblo. Sí la tenía, hermanos, ¿sí? Dice la Escritura que hizo lo agradable a los ojos de Dios, ¿sí? Y veamos lo que dice, ¿verdad? En el verso 12. Luego hicieron un pacto, estaban tan contentos, esos que los obligaron a tirar todos los ídolos y que los obligaron a adorar a Dios, al ver el glorioso cuidado de Dios. Dice la Escritura esto, dice, luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor Dios de sus antepasados. Estaban eufóricos, hermanos, por el milagro que Dios había hecho, ¿sí? Dice, al que no buscare al Señor Dios de Israel, se le castigará con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompeta y de cuernos. ¿Era una algarabía eso? Hagan de cuenta que, yo no sé, o sea, era una alegría y un gozo
que no se podía medir, por lo que el Señor estaba, con la palabra que les dio el profeta, y por la consecuencia de esa guerra. Estaban llenos de gratitud, hermanos, ¿sí? Y dice, todos los de Judá se alegraron por haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Dice, pero además el rey Asa destituyó a su abuela Maacad de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Será. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón, aunque no quitó de Israel todos los santuarios paganos. Pero te fijan, o sea, lo que hizo Asa, a su abuela, la reina madre, la destituyó. ¿Sí? ¿Cuándo? O sea, que en tu corazón haya el deseo de poner a Dios antes que a tus hijos, antes que a tus padres, antes que a todos los que están a tu alrededor y que son importantes para ti. Y no porque Dios quiere a que renuncies a ellos, sino porque Dios quiere bendecirlos a ellos a través de ti. ¿Sí? Y Asa destituyó, no, dijo, ¿sabes qué, abuela? Tú estás adorando a la diosa y vete tú a saber cómo habrá sido la conversación con la abuela, que le dijo, estás destituida. ¿Sí? Porque el primer lugar en el corazón de los que sirven o de los que han encontrado al Señor debe ser Dios para poderlo servir. Es impresionante, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad? Vemos que es muy importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, pongamos al Señor en primer lugar. Si nosotros leemos en 2 de Corintios 15, ya lo leímos ¿sí? Ahora nos vamos al verso 16, ¿sí? Del 1 al 3, ¿sí? Pero les quería comentar, les leí este último verso que dice, aunque no quitó de Israel los santuarios paganos. Yo quiero decir, no podemos hacer lo que hizo Asa. ¿Se acuerdan que hace 8 días les comentaba una anécdota del clavo de un viejito? Asa dejó su clavo. Saca todo, saca todo. Dios quiere un lugar limpio para que lo llene Él de su gloria. Y si su gloria habita en ti, esa gloria se va a derramar, se va a desparramar a través de ti, a donde quiera que tú vayas. Porque tú eres algo preciado para Dios. Y Dios quiere que tengas cuidado de tu vida para que Él se pueda glorificar en ti y para que tú puedas ser bendición a los demás. No dejes un clavo en tu corazón, ¿sí? En el capítulo 16, del verso 1 al 3. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. ¿Sí? O sea, durante todo ese tiempo él no tuvo guerra, ¿sí? Pero se confió. Yo quiero decirle, o sea, nosotros no podemos confiarnos. Les decía, Dios ha hecho de nosotros guerreros. Y un guerrero siempre está listo para la guerra, ¿sí? Y Asa se confió. Y fíjense, dice, entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo, ¿verdad?, del Señor, y del palacio real, y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. Y también le envió este mensaje, ¿sí? Hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata, anula tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se marche de aquí. Imagínense. O sea,
el rey que confió en Dios, que hizo un pacto con Dios y que le dijo que tuviera cuidado, que siempre que le buscara lo iba a encontrar. Y pasados los años, vivió en un espacio de confort. No hizo como los primeros 10 años en donde se preparó. Los siguientes años se confió y pasados los años vino el ataque de Israel con el rey Asa. Y lo que hace, ¿verdad?, es sacar el dinero, las joyas del templo, algo que no era de él, le pertenecía a Dios, hermanos, ¿sí? Y lo saca y se lo da a un rey pagano. ¿Para qué? Para que lo defienda. Dejó de confiar en Dios. Por eso es que yo te digo, un hombre que vio la mano de Dios, vio el favor de Dios sobre su vida y sobre su pueblo, se le olvidó. Por eso es que yo te digo, está atento, no te rindas ni ante el aspecto de confort que tienes en este momento, no te rindas, porque también eso es algo que puede impedir que tú tengas una plena relación con Dios. No te conformes, no te rindas. Ese tiempo es para que refuerces tu relación con Dios. Ora, lee la Escritura. Yo no sé, el Señor te va a guiar, pero fortalécete, porque no sabes en el momento en que te llega el ramalazo. El diablo anda como león rugiente, ¿sí? Y vemos, ¿verdad? Vemos a este hombre, ¿verdad? Que se pone de acuerdo con un rey pagano. Y no solamente eso, le da las riquezas del templo para que lo defienda. Y fíjate lo que dice en el verso 7 de ese capítulo 16. En esta ocasión, el vidente Hanani se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército siria se te ha escapado de las manos, ¿sí? Entonces, date cuenta de lo que le pasó, de lo que se le fue de la mano y de lo que se te puede ir de la mano. Esa seguridad que Dios te está dando, no la puedes perder por estar en una etapa de confort. O si estás cuando estamos en lucha es más fácil acercarnos al Señor, hermanos, que cuando estamos relajados, ¿sí? Pero nosotros, cuando estamos en lucha y cuando estamos relajados, tenemos que estar en el mismo ritmo buscando la presencia del Señor, ¿sí? Y dice más, leo desde el 8 otra vez. También los cusitas y los libios formaban dice, también los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballo, y sin embargo el Señor los entregó en sus manos, porque en esta ocasión tú confiaste en Él, ¿sí? El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudarte a quienes son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerra, pues actuaste como un necio. Solamente los necios, hermanos, se rinden. Y este hombre se rindió. Y dice la Escritura que Asa se enfureció contra el profeta y lo encerró, ¿sí? Y esa actitud que tenía para con su pueblo, ¿verdad?, fue trastornada. Empezó a maltratar a la gente de su pueblo, ¿sí? Porque sabes tú que todo lo que nosotros traemos en el corazón es de lo que nosotros no solamente hablamos, sino actuamos. Así como tú actúas, no como dices, como tú actúas,
Eso es lo que hay en tu corazón. Entonces tu corazón te está delatando y te está diciendo, estás mal. Mira, estás echando ajos y cebollas. Mira, te estás echando el drink. Y eso no te honra a ti ni honra a Dios. Y te empieza a decir, tu corazón te empieza a decir cómo estás delante de Dios. No te confíes, no te rindas, ¿sí? Si le fallaste al Señor, yo sí importa, pero quiero decirte que aunque sí importa, Dios está dispuesto a perdonarte y a empezar de nuevo contigo, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Dice que todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Entonces tú puedes estrenar esa misericordia todas las mañanas, pero no por eso vas a estar pecando y haciendo errar, ¿verdad?, tu vida. No, tienes que buscar al Señor y agradarlo, ¿sí? Entonces me quedé en cuál, hermanos, en el 9 ya, ¿verdad? Dice, y el Señor recorre con su mirada. ¿Sí es lo que estaba yo leyendo? Sí, dice, y el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes son fieles, pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Y luego vemos que Asa se enojó, ¿verdad? Y nos vamos hasta el verso 12, ¿sí? Se enojó y empezó a actuar indebidamente, ¿sí? Entonces, en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies y aunque su enfermedad era grave, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque su corazón se endureció, porque se llenó de soberbia. Hermano, dice el Señor que Él quiere que tu corazón sea tierno para con Él. Y Asa, ¿cómo se llama? Endureció su corazón. Y a pesar de que estaba enfermo, dice la Escritura, que no buscó a Dios, sino que recurrió a los médicos, ¿sí? Dice, y en el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados, ¿sí? Lo sepultaron en la tumba que él había mandado cavar en la ciudad de David y lo colocaron sobre un lecho lleno de perfumes y diversas clases de especias aromáticas muy bien preparadas. En su honor encendieron una enorme hoguera, ¿sí? Hermano, no te angusties. Cuando le fallas al Señor, tú puedes llegar hasta su trono, Señor, y decirle, me volví a equivocar. Señor, me endurecí y mira, ahora estoy viviendo las consecuencias de mi necedad. Pero no me voy a rendir, Señor, porque en ti solamente encuentro vida, paz y victoria, Señor. Solamente en ti. Y, Señor, perdóname. ¿Y sabes qué? El Señor ya proveyó para ti perdón a través de la sangre de Cristo, su Hijo, ¿sí? ¿Qué quiere el Señor? Que hoy tú tengas presente esta palabra para que siempre, que no te confíes, que porque hoy estás viviendo cerca del Señor, un día no te puedas escurrir, ¿sí? Que te puede escurrir esa palabra. ¿Por qué? Porque así somos los hombres. No importa qué tanto bien nos pueda hacer una persona, ¿verdad? Y en este caso no importa qué tanto bien nos pueda hacer Dios, queremos ¿cómo se llama? Queremos, hermanos, hacer lo que a nosotros nos agrada. ¿Por qué crees que hay tanta gente en el mundo? Porque el mundo les ofrece lo que la carne quiere. Dios, ¿verdad?, te está ofreciendo una vida de bienestar en este mundo, pero no solamente eso, ¿sí? Te está ofreciendo una vida eterna. Y el mundo te ofrece bienestar en el mundo, vivir agradablemente, dándole gusto a tu carne. ¿Y sabes cuál va a ser el fin de tu vida? El infierno. Es muy feo. Casi no nos gusta hablar del infierno,
Pero el infierno existe, hermanos, y al infierno van a ir todos aquellos que en un momento dado no sean cubiertos con la sangre de Jesucristo. El Señor te está llamando hoy. Y el Señor te está diciendo, aquí estoy, quiero bendecirte. ¿Sí? Si le fallaste, aquí está el Señor Jesucristo, que ya pagó por tus pecados. Él llevó todos y cada uno de tus fallas en la cruz del Calvario. Llevó cada uno de tus dolores, ¿verdad? Y de todas tus enfermedades en la cruz del Calvario, ¿sí? O sea, en Él tenemos provisión para una vida más allá de una vida de éxito. Más allá de eso, hermanos. Eso es lo que Dios te ofrece. ¿La quieres recibir? ¿La quieres recibir? Pues, ¿qué te parece si te levantas y le dices al Señor, yo quiero, Señor, queremos, mira, hoy, algunos están empezando a conocerte y otros cuando ya tenían de oídas, te han oído, Señor, pero hoy quieren, Señor, establecer una relación contigo, porque quieren vivir, Señor, con paz, con gozo. Quieren vivir, Señor, esa vida que tú nos ofreces. Señor, aquí estamos, Señor. Tú sabes, porque dice tu palabra, que tus ojos están recorriendo la tierra para ver a cada uno de nosotros si tenemos un corazón recto delante de ti. Señor, aquí está. Mira, Señor, no podemos por nuestras propias fuerzas, Señor. No podemos por nosotros mismos, mi Dios. Mira, en algunas ocasiones parece como que logramos con nuestros medios resolver el problema. Pero pasado el tiempo nos damos cuenta, Señor, de que ese problema vuelve a regresar y nos aqueja uno peor. Y Asá, Señor, cometió el error de perderte de vista, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a mantener nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, que es a través de quien tú nos das todo, Señor. Gracias. Y en este momento, ¿hay alguna persona que quiere decirle al Señor, Señor, en este momento, yo te entrego mi vida. Te entrego mi vida y te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ciertamente, quizá me cueste mucho trabajo obedecerte, pero tú dices en la palabra que diste hoy, que si yo te busco, yo te voy a encontrar. De manera, Señor, que bendíceme para poder ser parte de tu pueblo. Y quienes somos parte de tu pueblo, Señor, te damos la gracia, Señor, porque nos ayudas a través de esta palabra, Señor, a estar con los ojos espirituales abiertos para cuidar con temor y temblor nuestra salvación. A Asa, Señor, le hicieron un entierro espectacular, Señor. Pero ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió eso, Señor? Y perdió, Señor, tu protección. Se ensoberbeció, Señor, de tal manera que no quiso recurrir a ti ni cuando estuvo enfermo, Señor. Yo te pido, mi Dios, que de nosotros, Señor, ese corazón que está duro, Señor, tú lo quebrantes, que tú lo quebrantes, porque tu palabra es como martillo que quebranta la roca. Quebrántalo, Señor, y ayúdanos a humillarnos delante de ti, porque tú dices en tu palabra que el que se humilla será ensalzado. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, porque nos cuidas, Señor, porque nos amas y porque estás pendiente, Señor, de cada una de las reacciones de nuestra vida. Señor, ayúdanos a mantenernos nuestros ojos puestos en ti, el autor de la vida. Gracias, poderoso Dios.
A ti la honra en el nombre precioso de Jesús. A ti la honra, Padre, porque envías tu Espíritu Santo para obrar sobre nosotros. Así es que la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Les bendiga.